Miren, gloria a Dios. A mí me encanta este clima. Y ya, el Señor es bueno. Oremos. Señor Jesús, gracias por este nuevo día, Señor, que tú nos das, donde podemos levantarnos, Señor, para poder conocerte un poco más a través de tu palabra, adorarte, glorificar tu nombre, Señor. Y, Señor, podemos darnos cuenta de tu bondad, qué tan bueno eres para nosotros, Señor, que tú te mantienes fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Te pido, Señor, de que esta mañana puedas estar aquí, que tu presencia pueda estar entre nosotros, nos puedas hablar, Señor, animar si es que estamos desanimados, pero corregir también si es que estamos equivocados en algunas partes de nuestras vidas. Que seguro lo estamos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a venir con corazones humildes para ser cambiados por tu palabra, Señor, porque tu palabra tiene poder para transformarnos. Gracias nuevamente por las personas que están aquí esta mañana, por habernos traído con bien. Señor, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. En tu nombre oramos, Jesús. Y todos decimos, amén. Nos ponemos de pie.
en mí. ¿Quién soy yo para que el grande me acerque así? Me encontró en mi perdición su amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en
¿Cuánto estamos agradecidos de ser llamados ahora hijos de Dios? Pensar, ¿no? Es algo que siempre pienso cuando hablamos de que somos hijos de Dios, ¿no? Que en un momento éramos incluso enemigos de Dios y ahora por cuando creímos en Jesús, pusimos nuestra fe en Él, Él nos da la potestad, ¿no? De poder ser llamados hijos de Dios. Y es eso, hermanos. No olvidemos que es solamente gracias a Jesús que somos hijos de Dios. No es por nosotros mismos, no es por nuestro mérito, no es porque venimos a la iglesia. Es por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros.
Santo, Señor, esta tarde venimos, Padre, declarando que eres tú, Señor, el Todopoderoso, Padre, en el que encontramos libertad, Señor, el único con la habilidad de darnos libertad, Señor. Padre Santo, esta mañana, Señor, venimos a tu presencia listos para escucharte, Señor, listos para recibir tu mensaje, Señor. Que este mensaje, Padre, sea transformador, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que estemos dispuestos, Padre, a escucharte. Te pido, Señor, que encuentres corazones humildes, Padre, listos para poner delante de ti lo malo en nosotros, Señor. Permítenos ser humildes, Señor, y poner a tus pies nuestro pecado, Señor, y ser hechos nuevos en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a recibirte esta mañana, Señor. Estamos aquí para escucharte, para recibirte, para ser transformados, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Padre. Permítenos, Señor, poner todas nuestras ideas, nuestros planes, todo lo que tenemos en nuestras mentes a un lado, Señor, y entregártelo, Padre, y ser llenos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Padre. Que el mensaje de hoy sea el mensaje que necesitamos escuchar para mirarte nuevamente, dejar de lado nuestra vida y seguirte, Señor, como amo, Padre, de nuestra vida, Señor, como Señor de señores, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por este lugar y la libertad que tenemos de alabarte, Señor, de llamar a tu nombre, Padre, sabiendo que escuchas a tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor. Háblanos el día de hoy. Estamos aquí para escucharte, Señor. En tu santo nombre, Padre. Amén. Saluden a alguien nuevo. Check, 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 check. Check. Buenas tardes con todos. Sí, ya es mediodía, así es que bienvenidos. Estamos contentos de tenerlos aquí. A diferencia del pastor, no soy fanático del clima frío, pero bueno, eso no importa, lo importante es que estamos aquí, en la casa del Señor, para aprender y estudiar su palabra. Antes de comenzar, recuerden sus celulares, pónganlos en vibrador, apáguenlos si es posible, que no los distraigan, para poder continuar con el servicio sin problemas extras. ¿Ok? Bueno. Rápidamente para revisar nuestros anuncios, recuerden que estamos estudiando los días miércoles el libro de Proverbios. Sí, este último miércoles comenzamos el capítulo 18. Y bueno, los invitamos todos los miércoles a las 7 a que sean parte de nuestros estudios de mitad de semana. ¿Ok? Y los días viernes también a la misma hora, todos los viernes a las 7, también tenemos estudios bíblicos, pero en la casa del pastor y en la casa de Mark y Brenda, en San Juan del Lurigancho. Se pueden reunir ahí con Mark y Brenda, y en Magdalena, pues en la casa del pastor, a las 7. Ya saben, contacten a Mark y Brenda si están interesados en ir a San Juan. A veces van a la casa de alguien más, ¿sí? Y se reúnen ahí. Y bueno, recuerden que este es un tiempo para, pues, nos da la chance de poder hacer preguntas, cosas que hemos visto el domingo, las podemos ver en un poco más de detalle quizás, o hacer preguntas libremente, algo que no podemos hacer aquí. No queremos interrumpir al pastor, ¿no? Bueno, están invitados. Y las charlas para matrimonios,
La quinta sesión va a ser este sábado que viene, el sábado 3. Es la última sesión. Así es que aquellos que están casados y no han tenido la oportunidad de venir, pues tienen una última chance. Va a ser a las 5 aquí. Oscar y Anita nos han estado bendiciendo bastante con todo lo que el Señor les ha enseñado a través de su matrimonio, ¿no? Y bueno, han sido de bendición compartiendo su experiencia, ¿no? A través de los años. Y bueno, están invitados. Y nuestros grupos de oración a las 8 de la mañana todos los domingos, como siempre, antes de comenzar cualquier actividad aquí, nos reunimos para orar como iglesia, como familia en Cristo. Así es que los invitamos y los animamos a que sean parte de este tiempo de oración, para orar los unos por los otros, ¿sí? Que tanto lo necesitamos, ¿no? En el día a día. Y creo que eso es todo, algo más. Y bueno, ya saben, nuestro canal de YouTube, tenemos ahí todas nuestras enseñanzas en inglés y en español, las pueden encontrar ahí. Y bueno, creo que eso es todo, así es que... Y la reunión de mujeres, bueno, la última, sí, se viene los primeros sábados de cada mes, ¿sí? En la casa del pastor, a las 10:30 se reúnen las mujeres, así es que están invitadas, ¿sí? El primer sábado, que ya está cerca. Bueno, oremos para poder comenzar con el servicio. Señor, te damos gracias por este tiempo. Aquí en tu casa, Señor, queremos ser instruidos por tu palabra, queremos ser transformados por tu palabra, Señor, el día de hoy. Así es que te pedimos que nos hables, Señor, en este nuevo día que nos das, que puedas usar a nuestro pastor, que le des la sabiduría y las palabras que quieres que tu iglesia escuche el día de hoy, Señor, que sean palabras que vienen directamente de ti. Ayuda a nuestro pastor a que esté concentrado, que los ruidos de afuera no sean de distracción. Y de la misma manera, Señor, que nosotros podamos recibir abiertamente lo que tienes para nosotros, Señor. Instrúyenos, corrígenos si es necesario, Señor. Y bueno, queremos aprender más de ti día a día y representarte cada vez mejor, Señor, en este mundo, que es para eso que nos has puesto aquí, Señor. Gracias por este tiempo y que tu Espíritu nos guíe el día de hoy, Señor. En tu santo nombre. Amén y amén. Check. Bueno, buenos días o buenas tardes ya con todos. Vamos a ir rápidamente a ver el resumen de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada empezamos con el capítulo 18. No puedo creer que ya estamos casi en el versículo, acabando el libro. Así que, después de mucho tiempo. Bueno, veamos que Jesús y sus discípulos vimos la semana pasada que cruzaron el valle de Cedrón para llegar hacia el monte de los olivos, específicamente al huerto de Getsemaní, ¿no? Vimos que tuvieron que cruzar este valle para poder llegar al huerto de Getsemaní. También que los líderes religiosos no quisieron perder esta oportunidad de arrestar a Jesús. Enviaron soldados romanos armados y guardias del templo junto con Judas, ¿no? Para arrestar a Jesús. Todo estaba planeado. Jesús lo sabía todo y tenía el control total de la situación, ¿no? Por más que fue arrestado, ¿no? Él fue arrestado solo porque Él les permitió hacerlo. No es que Jesús ya estaba muy cansado o no tenía escapatoria, no. Sabemos por todo el Evangelio de Juan que hasta este momento Jesús había dicho, mi momento no ha llegado, pero ahora sí. Mi momento ha llegado, incluso para ser arrestado. Entonces eso nos enseña que nada de lo que nos sucede está fuera del control de Dios. Él usará todo para cumplir su voluntad y plan en nuestras vidas. Incluso lo que se ve opuesto, situaciones adversas, difíciles en nuestras vidas, Él lo va a usar. Jesús protegió a sus discípulos en ese entonces y nos protege a nosotros hoy también. ¿Por qué? Porque Él se preocupa por nosotros. No vimos que cuando se acercaron los soldados romanos y los guardianes del templo, Jesús no se escondió, sino que fue a darles el encuentro y se puso entre el medio de los soldados y sus discípulos, diciendo, aquí estoy, mostrando su
su deseo de ir con ellos también, ¿no? Luego vimos que Pedro, nuestro amigo Pedro, actuó en su carne y cortó la oreja derecha, para ser más específico, de Malco, quien era el siervo del sumo sacerdote. Y con esto Pedro nos mostró que estaba viendo las cosas desde una perspectiva humana y no desde la de Dios, ¿no? Y por último, el sufrimiento y el dolor tienen un propósito cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Si estamos sufriendo por seguir a Cristo, entonces Dios lo va a usar para bien, ¿no? Entonces asegurémonos que si es que estamos sufriendo es por estar obedeciendo a Dios, mas no por nuestros propios pecados. ¿Ok? Ok. Si alguien necesita una Biblia, por favor, levanten sus manos. Creo que no le hemos pasado. Levanten sus manos y Jimmy les va a pasar una que puedan usar esta mañana. Entonces, sigamos con el capítulo 18, esta vez en el versículo 12. Dice: así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron, ¿no? Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, ¿no? Quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por todo el pueblo en vez de que todo el pueblo sea destruido, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces acá vemos que Jesús había protegido a sus discípulos de los soldados, ¿no? Él había él quería toda la atención sobre él, ¿no? Él les dijo a los que habían venido a arrestarlos de que dejen a los demás, ¿no? Él dijo: yo soy al que buscan, dejen que mis discípulos se vayan, ¿no? Entonces es importante, ¿no? También ver este detalle que Juan no nos da, pero Mateo sí, ¿no? Mateo nos muestra algo que Jesús había predicho, ¿no? Dice Mateo 26:31: en el camino, ¿no?, dirigiéndose al monte de los olivos, al jardín, al huerto de Getsemaní, en el camino Jesús les dijo a sus discípulos: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán, ¿no? Entonces Jesús ya les había anticipado a sus discípulos qué cosa era lo que iba a pasar. No solamente que iban a venir a arrestarlos, sino también de que ellos lo iban a abandonar. Y aquí en Marcos 14:50 es exactamente lo que pasó. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron, ¿no? Con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿No? Aquí estaba Jesús, ¿no?, poniéndose al frente de todo el peligro, ¿no?, protegiendo a sus discípulos, ¿no?, diciendo: yo soy el que buscan, llévenme a mí, yo voy a ir con ustedes, déjenlos tranquilos a mis discípulos. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Se fueron, dejaron a Jesús solo, ¿no? En ese momento, y nos imaginamos, ¿no es cierto?, de que ellos habían sido encontrados por no solamente los guardianes del templo, sino por soldados romanos. Un soldado romano si se levantaba de mala gana, un soldado romano podía matarte. O sea, tú no tenías que hacer algo, digamos, ilegal, ¿no? Porque a un soldado romano tenía autoridad sobre tu vida. Hablamos un poquito de eso la semana pasada, ¿no? Si un soldado te veía y él no quería cargar sus cosas, él decía: tú, carga mi mochila. Y tú no podías decir: no, es que mi espalda me duele. No, carga nomás. ¿No es cierto? Porque tenía autoridad. Entonces, y aparte cuando venían con sus armas, venían con sus espadas. Y ustedes saben, los soldados romanos eran prácticamente como gladiadores. Eran soldados preparados para matar. No eran, como vimos la semana pasada, no eran como los guachimanes que tenemos en nuestra cuadra, ¿no es cierto? Sino eran personas preparadas para luchar, para matar. Y entonces, muy probable es de que los discípulos estaban intimidados, con mucho miedo al ver a los soldados, y huyeron. Dejaron a Jesús.
Pero Jesús ya sabía estas cosas que iban a pasar, ¿no? De una manera u otra, Jesús protegió a sus discípulos. No se llevaron a ninguno de ellos, solamente se llevaron a Jesús. Arrestaron a Jesús y no era necesario, sin embargo, cuando lo arrestaron también lo ataron, ¿no? Entonces, probablemente ellos no tenían estas esposas que hoy en día no los policías tienen, pero tenían de repente una soga que usaban para amarrarle las manos, atarlo, ¿no? Para asegurarse de que Jesús no se iba a escapar. Pero hermanos, si nos ponemos a pensar bien, ¿ustedes creen que estas ataduras en las manos de Jesús detenía a Jesús de hacer algo que él quería hacer? Por supuesto que no. Jesús ya había mostrado de que él iba a ir voluntariamente con ellos, ¿no? Era como si Jesús se había rendido, pero no a los hombres. Jesús se había rendido a la voluntad de su Padre. Y él dijo, yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Y si la voluntad de mi Padre es de que yo me vaya con estos mis acusadores, que son pecadores, son corruptos, lo voy a hacer porque voy a obedecer a mi Padre. Entonces él confiaba en su Padre. Y vemos que primeramente, cuando lo arrestan, dice, primero lo llevaron ante Anás, ¿no? ¿Quién era este señor? ¿No? ¿Quién es ese señor Anás? Anás no era el sumo sacerdote en ese tiempo. Sin embargo, Anás sí fue en algún momento el sumo sacerdote y lo fue por 9 años. Normalmente dice que el periodo que tenía un sumo sacerdote en esa posición era entre 4 o 5 años. De repente como un presidente, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿no? Pero por alguna razón él duró 9 años, ¿no? Así también como un presidente de nuestro país duró, no estoy tratando de entrar en políticas, ¿no? Pero solamente para demostrar de que este hombre, Anás, era un hombre con mucho poder y autoridad. Él había estado 9 años como sumo sacerdote y tenía una reputación de ser malvado y cruel con la gente. Se dice que Anás tenía, o 4 de sus hijos llegaron a ser sumos sacerdotes también. Y ahora Caifás, quien es su yerno, también es el sumo sacerdote, ¿no? Entonces se cree que el mismo Anás movió algunas fichas para poner a Caifás en esta posición. Era como que todo quedó en familia, ¿no? No quería deshacerse de este poder. Entonces, primero es que por eso es que los soldados lo traen a Jesús, a la casa de Anás. No era el proceso de la ley, sino que este hombre era un hombre muy importante en el país. Entonces lo llevaron a Jesús de una manera para cuestionarlo, ¿no? Y ¿quién es Caifás? Dice, ¿no? Él era el suegro, Anás era el suegro de Caifás. Caifás, brevemente Juan nos recuerda de que Caifás fue el hombre, el sumo sacerdote que sí era, ¿no? En ese momento, quien dijo estas palabras, ¿no? Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo, ¿no? Y eso fue lo que vimos, ¿no? De que Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando, le dijo a los otros líderes religiosos, le dijo, ¿no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Entonces, cuando vio Caifás que no podían atrapar a Jesús y que todo se estaba saliendo de control, ellos dijeron, tenemos que deshacernos de este Jesús. Porque si no nos encargamos de Jesús, todo el pueblo va a sufrir, ¿no? Y él no estaba interesado en el pueblo, él estaba más preocupado en perder su poder, su posición, la autoridad, pensando que Jesús quería todas esas cosas, ¿no? Y no solamente Caifás dijo estas palabras,
como parte de su malvado plan, sino de que nos dice Juan 11:51 que Caifás no dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, él fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo, incluso hasta en Perú. ¿No es cierto? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Caifás, sin saber, estaba siendo utilizado por el Señor. Incluso con esos planes malvados que tenía en contra de Jesús. Quería matar a Jesús pensando que con eso iba a acabar todo. Sin embargo, estaba siendo un instrumento más de Dios, ¿no? Y Jesús sabía todas estas cosas, hermanos. Jesús, mientras que él fue arrestado, él sabía lo que iba a pasar. Él sabía de que él no iba a tener una opción de poder ser puesto libre. Él sabía que estaba yendo a ser condenado a morir en la cruz. No iba a haber otra opción. Pero aún así, él va con sus acusadores, con los que vienen a apresarlo. ¿Por qué? Porque él confiaba en su Padre. Y hermanos, eso es algo que también nosotros debemos aprender de Jesús, ¿no? Humanamente hablando, no tiene sentido de que tú te entregues, digamos, a hombres que quieren hacerte daño, ¿no? O te quieren acusar por algo que tú no hiciste. Pero Jesús dijo, no, esta es exactamente por la razón por la cual he venido, ¿no? Él sabía que todo este arresto, la traición, los golpes, la crucifixión eran parte del plan de Dios para su vida, ¿no? Entonces, nuestro primer punto es de que no hay nada ni nadie que pueda impedir que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida. Absolutamente nada, hermanos. No importa qué tan difícil sea la situación en la que estamos, si estamos en la voluntad de Dios, ¿no? Estar en la voluntad de Dios no es igual a que todo esté bien en tu vida. Puede ser, pero Jesús, si podemos decir que nada le iba bien en la vida en ese tiempo, en esos momentos de su vida. Sin embargo, estaba en la voluntad de su Padre. Y mientras estemos dentro de la voluntad de Dios, Él va a cumplir su voluntad en nuestras vidas, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, él va y está en la casa lo llevan a la casa de Anás, ¿no? Sigamos, versículo 15. Dice, Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote. Así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces, el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro, ¿no? Entonces, acá es un poquito, ¿no?, de cómo es que Juan narra la historia, ¿no?, los acontecimientos. Que él está, dice, con Pedro. Cuando todos se habían ido, habían dejado, habían abandonado a Jesús, algunos de los discípulos de repente tuvieron la oportunidad de escaparse y corrieron sin mirar atrás, diciendo, ya, de acá yo no regreso. ¿Quién sabe? Pero de repente Juan y Pedro también corrieron, pero en el camino Pedro de repente se le vinieron las palabras, y mi promesa, la promesa que le hice al Señor de que yo iba a dar mi vida por Él. No, tengo que cumplir mi promesa, ¿no? Porque el Señor me ha dicho que yo no lo iba a hacer, pero yo sí, realmente yo amo a Jesús. Entonces, Pedro va a comenzar a seguir a Jesús desde una distancia, suficiente como para que no lo vean. Igualmente, Juan, ¿no? Después de haber actuado de una manera necia, ¿no?, Pedro quiere mantener su promesa, ¿no?, su lealtad a Jesús. Y estaba claro, ¿no?, que el deseo de Jesús era mantener a salvo a sus discípulos. Cuando él
y le dijo a sus acusadores, yo soy el que buscan, dejen que mis discípulos se vayan. Sin embargo, aquí Pedro y otro discípulo, dice, estaban siguiendo a Jesús. Ahora, este otro discípulo no nos dice el nombre aquí, pero se cree que lo más probable sea el mismo apóstol Juan, ¿no es cierto? Y acá nos vamos a ver una de las razones por lo cual se piensa, ¿no? Porque dice que este otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar al patio del sumo sacerdote, ¿no? Y como vimos la semana pasada, hermanos, Juan nombra específicamente al esclavo del sumo sacerdote. Ningún otro discípulo pudo haber hecho eso, pero Juan sabía quién era este sirviente. Y también vemos de que él conocía a la mujer que cuidaba la puerta. Entonces intercedió por Pedro para que finalmente ella lo deje entrar, ¿no? Entonces se cree que había una relación entre la familia de Juan y la casa del sumo sacerdote, ¿no? De repente, porque ellos eran pescadores, puede ser de que ellos proveían pescado para el sumo sacerdote. De repente los mejores pescados, la mejor pesca llegaba primero a la casa del sumo sacerdote. Y de repente Juan era uno de ellos que iba a hacer el delivery, ¿no? Y es así como él puede tener estos contactos. Eso es lo que se especula, ¿no? La idea que podemos tener. Exactamente la Biblia no nos dice, pero tiene sentido, ¿no? Ya que Juan menciona los nombres y hay personas que, como ven, intercede por Pedro, ¿no? Para que lo dejen entrar. Y finalmente Pedro entra. Y aquí en Mateo 26:58 nos muestra, ¿no? Lo mismo, de que mientras tanto Pedro lo siguió de lejos a Jesús y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo, ¿no? Entonces, ahí está Pedro y Juan finalmente dentro de la casa del sumo sacerdote, ¿no? Y sigamos, dice en el versículo 17, la mujer, probablemente la portera, ¿no? La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? ¿No? De ese hombre al que están interrogando ahora adentro. No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hace frío, o como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón, ¿no? Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose, ¿no? Entonces era una noche con mucho frío, ¿no? Es interesante, ¿no? Que estamos hablando de esta fogata que hicieron, y justo el viernes en la casa, en el estudio bíblico que tuvimos, pudimos hacer una fogata en la noche, ¿no? Donde la pasamos muy bien, ¿no? No había soldados romanos, pero había bastante comida, ¿no? Así que, pero bueno, entonces nos dice, ¿no? Que la mujer le preguntó a Pedro, ¿no? Le preguntó si él era uno de los discípulos de Jesús. Pero notemos esto, hermanos, dice, ¿no eres tú también? Esta palabra también nos hace pensar de que primeramente la mujer había reconocido a Juan como uno de los discípulos, ¿no? Y lo dejó entrar a Juan. Bueno, Juan, te conozco, tú eres el que trae el pescado, digamos que es así, pasa. Y Juan le dice, no, pero ahí tengo un amiguito más afuera, ¿no? No lo puede dejar entrar, ¿no? Y la mujer dice, bueno, ya que pase. Entonces, mientras que viene Pedro, como que lo reconoce y le dice, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre que están cuestionando aquí? Y es aquí, hermanos, donde se cumplirán las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Esas palabras que él le dijo en Juan 13:37, dice, pero cuando Jesús le dijo, yo me voy, pero a este lugar ustedes no pueden ir, después me van a seguir. Y Pedro le dijo, pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó, yo estoy dispuesto a morir por ti.
¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces, aquí vemos que esta es la primera vez que Pedro niega a Jesús. ¿No? Él pudo haber respondido de otra forma. Él pudo haber dicho cuando le preguntó esta mujer, ¿eres tú uno de los discípulos? Él pudo haber respondido, sí, yo conozco a Jesús, yo soy uno de sus discípulos y estoy dispuesto a morir por él, como le prometí. Pero no fue así. Incluso fue intimidado por esta mujer. No que no minimizo a la mujer, ¿no? Pero él tenía miedo que esta mujer le diga a los guardias y a los soldados que se estaban, ¿no?, calentando alrededor del fuego, diciendo, aquí está uno de ellos. Pero ¿qué hizo Pedro? Por miedo o por lo que sea, él dijo, no lo soy. Entonces Pedro no fue leal a Jesús. Y sin decir mucho, lo negó. No hizo lo que dijo que iba a hacer. Él fracasó. Pero hermanos, no estamos aquí para condenar a Pedro, porque nosotros también nos podemos poner en sus zapatos. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido al Señor, Señor, ahora sí, te lo prometo, esta vez sí te seguiré con toda mi vida? ¿Y qué pasa? Le fallamos. Pedro no es, nosotros no somos la excepción. Nosotros nos podemos identificar con Pedro en muchas áreas de su vida. Entonces, leemos de que era una noche fría, por lo tanto, hicieron esta fogatita con carbón y estaban ahí cerca porque hacía mucho frío, querían calentarse, ¿no? Los sirvientes y los guardias, mientras que estaban dentro con Jesús. ¿Y por qué nos dice esto Juan? Porque Pedro era uno de estos hombres que se fue junto al fuego para calentarse, ¿no? Pedro estaba con ellos también, calentándose. Entonces vemos que Pedro no solamente estaba siguiendo a Jesús a la distancia, sino de que estaba calentándose, ¿no?, en el fuego junto con las personas, los soldados y los guardias que habían arrestado a Jesús. Yo puedo decir, ¿no?, que de una manera Pedro es valiente, ¿no? Él podrá hacer muchas cosas, hermano. Puede ser un hombre muy arrogante, muy orgulloso, muy amargado. Pero cualquiera no entra en la casa, del enemigo. Y él está ahí, ¿no? Es de noche, de repente tiene así, ¿no?, como Giancarlo, así su capucha está para que no lo reconozcan, ¿no? No quería, ¿no? Y por eso probablemente él entra y se une a la gente para calentarse, no necesariamente por el frío, sino porque no quería entrar y estar solo por un lugar, porque eso de repente iba a levantar sospecha. No, imagínense que pasaba alguien por ahí y veían a Pedro que no quería estar con los demás y decía, ¿y este hombre quién es? A ver, ¿quién eres tú? No, y lo podían reconocer. Entonces nos da la idea de que Pedro fue y se unió a este grupo que estaba calentándose alrededor del fuego, ¿no? Y pretendió ser uno de ellos, ¿no? Diciendo de repente, oye, sí, qué frío hace, ¿no? Sí, ¿qué habrá hecho ese hombre que lo están cuestionando ahí adentro, ¿no? Sí, pues no, no, ¿por qué se meterá en problemas, ¿no? ¿Y para qué? Para pasar desapercibido. Pero ya había sido cuestionado primeramente por esta mujer. ¿No eres uno de ellos? Y él dijo, no lo soy. Ahora, esto parece como una película o algo así, porque después de esta primera negación de Pedro a Jesús, Juan va a tomar un pequeño break, va a hacer una pausa y nos vamos a dirigir ahora adentro de la casa de Anás, ¿no?, de que solía ser el sumo sacerdote, para luego regresar a Pedro, ¿ok?
Entonces, dice en el versículo 19, adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Y Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije, ¿no? Entonces, aquí vemos que Jesús está siendo interrogado por el ex sumo sacerdote, ¿no? Que en realidad le hace unas preguntas deshonestas. Anás no estaba interesado realmente en saber, ¿no?, qué estaba pasando con los discípulos de Jesús, con los seguidores, y no estaba interesado en las enseñanzas de Jesús. Ellos están buscando una excusa para poder condenar a Jesús. Pero Jesús sabe todo esto, hermanos, ¿no? Y vemos que Jesús aquí, Él protege a sus discípulos, porque en esta pregunta hay dos cosas. Él les pregunta, el sumo sacerdote le preguntó acerca de sus seguidores, ¿no? Jesús, ¿me puedes decir dónde están tus seguidores ahorita? Y Jesús no les dijo, ni yo sé, porque se fueron. No. Pero Jesús se enfoca en la segunda parte de la pregunta, donde le pregunta, ¿qué cosa has estado enseñando? ¿Qué cosas has estado enseñando? Y entonces se enfoca en esa parte y les dice, no, todo el mundo sabe lo que he estado enseñando. Yo no he ido a enseñar en lugares secretos. Todo lo contrario, Él les recuerda y le dice, yo he estado enseñando en las sinagogas y en el templo donde hay mucha gente. ¿Por qué me preguntas qué he estado enseñando? Pero Anás solo quería que Jesús dijera algo que pudiera usar en su contra, ¿no? Era una trampa en realidad para Jesús, ¿no? Y lo que parecía ser un juicio justo, en realidad no lo era, ¿no? Anás pretende o da la impresión, ¿no?, de que Jesús, si nos das las respuestas correctas, puede ser que te pongamos en libertad. Esa no era una opción, hermanos, porque ellos estaban esperando por esta oportunidad todo el tiempo. Había un proceso legal que ellos tenían que seguir, pero aquí ignoraron todos. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban decididos en matar a Jesús. El único propósito de arrestar a Jesús en secreto, porque fue en secreto. Jesús estaba todo el tiempo en el templo, ¿no? Enfrente de todas las personas podían haber venido a arrestarlo. Y se acuerdan, ellos estaban planeando cómo podemos arrestarlo, y uno de sus temores era la gente que lo seguía a Jesús. Y ellos dijeron, queremos arrestarlo, pero si lo arrestamos ahora, la gente se nos va a venir encima. Entonces cuando Judas va y les dice, hoy es el día, porque la gente no lo sigue y solamente está con sus discípulos en el jardín, en el huerto de Getsemaní. Entonces fue en secreto, hermanos, que él fue arrestado. Precisamente cuando las multitudes no estaban con él para que lo apoyen. Ellos habían planeado todo. Ellos no querían que nada interfiera en sus planes de matar a Jesús, ¿no? Ellos ya sabían cuál sería la conclusión de este supuesto juicio. Este es el deseo que ellos tenían, hermanos. En Juan 11:53 dice, así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para ¿qué? Matar a Jesús. No era solamente para hacerle unas preguntitas, era para matarlo. Y Jesús sabía esto. Ellos habían propuesto en sus corazones deshacerse de Jesús. Y eso lo mostraron a la gente. Dice en Juan 11:57, mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo.
Entonces ellos activamente estaban buscando a Jesús para arrestarlos y deshacerse de él. Porque Jesús era un problema para los líderes religiosos. No porque realmente estaba causando disturbios. Ellos estaban preocupados de que Jesús les iba a quitar su puesto. Y si alguien trataba, ¿no?, les daba esa impresión, ellos se encargaban de ese problema rápidamente, ¿no? Entonces Jesús les dice al sacerdote, le dice, pregunta a las personas que me han escuchado para que ellos den testimonio de mis enseñanzas. Jesús puede haber dicho, bueno, mi enseñanza es esto, esto, esto y lo otro. Y normal, hubiera sido una buena respuesta. Pero Jesús más bien les dice, ¿por qué no le preguntan a la gente? Porque yo te puedo decir cualquier cosa, pero la gente, las personas son mis testigos de lo que he enseñado. Pero a Anás no le importaba eso, no le importaba realmente conseguir una respuesta. Todo lo contrario, ellos intentaron todo para poder condenar a Jesús, ¿no? Pero siguieron fallando una tras otra vez, ¿no? En la casa de Caifás vemos luego, ¿no?, de que no vamos a ver muchos detalles porque Juan no nos da estos detalles, pero cuando Jesús es mandado a la casa de Caifás, esto es lo que pasa. Adentro de esa casa, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo, el Sanedrín, la gente de peso allá en Israel, se había reunido en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, para determinar qué hacer con Jesús, ¿no? Y estaban buscando una manera para poder ejecutarlo. Y se intentaba encontrar pruebas contra Jesús para poder darle cariñito. No, ejecutarlo. Dice, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían, ¿no? Entonces, al no tener nada que usar en su contra, hermanos, ¿no?, uno pensaría, bueno, si no hay nada de lo que te puedo culpar, entonces eres libre. Pero eso no era una opción, nuevamente. No les gustó la respuesta de Jesús. No era lo que querían oír, incluso así sea la verdad. Ellos no estaban dispuestos a escuchar la verdad. Ellos querían escuchar lo que querían, nada más. Y Jesús no les dio eso. ¿Y qué pasó? Esta parte, hermanos, es la que realmente una de las cosas que me tocó bastante, ¿no?, ayer en la noche que estaba estudiando. El versículo 22 dice, después que Jesús da su respuesta, diciendo, pregúntale a las personas, ellos saben qué cosa es lo que he estado enseñando. Jesús dice el versículo 22, entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Y Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Como digo, hermanos, cuando estaba estudiando esta parte, me entró una rabia, para ser honestos. Y yo dije, ¿no?, de lo que yo estaba hablando de mi amigo Pedro, ¿no?, que cómo puede actuar así. Yo dije, Pedro, tú eres mi héroe, ¿no? Porque dije, no para exaltar estas cosas, ¿no, hermanos? Pero esa es nuestra carne, ¿no? O sea, Pedro, nosotros conocemos a Jesús, digamos, por su palabra y todo eso, ¿no? Pero Pedro llegó a caminar con Jesús, vivir con Jesús, caminó en el agua como Jesús. Y al ver, hermanos, a Jesús siendo abofeteado, ¿qué hubieras hecho tú? ¿No? Menos mal que no estuvimos ahí, ¿no? Pero este guardia le da una bofetada a Jesús, diciéndole prácticamente, oye Jesús, ¿te das cuenta quién es la persona que está frente a ti? Pero nuestra pregunta sería más bien al guardia, ¿tú sabes a quién le acabas de dar la bofetada?
es al Dios mismo. Y hermanos, Jesús pudo haber, después de esa bofetada, pudo haberse levantado, romper esas cuerdas que lo estaban atando a sus manos y haber matado a todos si quería. O haber llamado a una legión de ángeles, como él dijo, y mi Padre los enviaría inmediatamente. Pero al contrario, ¿no? Jesús, después de recibir esa bofetada, él simplemente usó la verdad. Y él dijo, si dije algo indebido, entonces demuéstralo. No solamente actúes, o sea, no solamente concluyes sin haber demostrado que lo que he dicho está bien o está mal. Jesús está diciendo, si yo estoy mal, entonces merezco que tú me hagas esto. Pero si no, ¿por qué? ¿Por qué me estás pegando? Y es fuerte, ¿no? No sé, no, pero para mí es fuerte leer, ¿no? Que Jesús le dice a una persona, ¿por qué me estás pegando? No dije nada indebido. Y Jesús habló la verdad. Y por hablar la verdad, hermanos, sufrió las consecuencias. Uno puede pensar, ¿no? Si uno vive correctamente, uno hace las cosas bien, entonces todo va a salir bien. Eso no es cierto. Porque Jesús vivió la vida perfecta. Y miren lo que pasó. Esto es prácticamente lo que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? De que si el mundo los odia, recuerden que me odió a mí primero. Y esta es una demostración de esto. Pero me gusta bastante, ¿no? La sabiduría con la que Jesús habló a sus acusadores. Los volvía locos a sus acusadores. Cuando Jesús respondía, no solamente los dejaba sin palabras, sino que los dejaba molestos. Ellos estaban enfurecidos al no tener nada con qué atacar o nada que usar en contra de Jesús. Y eso me recuerda a este versículo en Lucas 12:11, donde dice, cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir, ¿no? Entonces muchas veces, hermanos, vamos a estar en situaciones por nuestra fe de que no vamos a saber qué cosa decir o cómo poder defendernos cuando de repente se nos acusa de algo que no hemos hecho, viviendo injusticia. Pero aquí la palabra nos recuerda que no debemos preocuparnos porque el Espíritu Santo nos enseñará en ese momento, no antes ni después, en ese momento, ¿no? Y hermanos, es algo que yo he vivido muchas veces en mi vida. Hace poco nomás me acuerdo que mi esposa y yo íbamos a hablar con una pareja de esposos y no les miento, eran 5 minutos antes de esa reunión y nos estábamos mirando y yo le dije sinceramente, y le soy honesto, le dije a mi esposa, yo no tengo idea de lo que voy a decir. Pero cuando llegaron estos amigos, el Espíritu Santo nos dio las palabras correctas para poder hablarlas. Y todo salió bien para la gloria de Dios, ¿no? Y muchas veces, yo, por ejemplo, hermanos, cuando estudio y todo esto, sí, yo tengo mis notas, pero yo no quiero confiar en mis notas. Yo quiero confiar en la guianza del Espíritu Santo. Porque yo no quiero que ustedes se lleven mis opiniones, lo que yo pienso. Yo quiero que ustedes se lleven la palabra de Dios, porque ahí es donde está el poder. Entonces, el punto de esto es de que no necesitamos preocuparnos por lo que vamos a decir. Dios nos dará las palabras correctas en el momento correcto, ¿no? Entonces, esto muestra, ¿no?, de que Dios quiere que nosotros dependamos de Él en cada instante. Que no dependamos de otras cosas, no solamente por las palabras que Él nos va a dar, sino en nuestro trabajo, con nuestras familias, por la salud, en todas las áreas de tu vida. Él dice, depende de mí. Entonces, Jesús fue acusado injustamente,
¿no? Y al no tener nada que decir, Anás envió a Jesús a Caifás, ¿no? El sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote oficial, ¿no? Y para esto, ¿no? Aquí, como dije hace un momento, Juan no nos da los detalles, ¿no? La historia de qué cosa pasó en la casa de Caifás, pero prácticamente pasó lo mismo, ¿no? Como les dije, lo que leímos en Marcos, ¿no? De que en la casa de Caifás ya estaban reunidos los líderes religiosos y los fariseos, ¿no? El Sanedrín, y trataron de buscar algo como condenar a Jesús. Incluso usaron falsos testigos que se contradecían. Pero finalmente sabemos de que Jesús les dice: yo soy el Hijo de Dios. Y es ahí donde ellos se vuelven locos, ¿no? Y dicen: ¿acaso necesitamos más pruebas para condenar a este hombre que acaba de blasfemar? Y ahí es donde ellos condenaron a Jesús a que muera por supuesta blasfemia. ¿Pero era blasfemia, hermanos? No, porque Jesús es Dios. Entonces, después de este acontecimiento en la casa de Anás, Juan nos lleva de regreso a Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? Pedro lo dejamos ahí alrededor del fuego, calentándose, y ahí mismo sigue. Versículo 25. Dice: mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo kikiriki. ¿No es cierto? Entonces, Pedro estaba junto a la fogata, seguía calentándose, ¿no? Y le hicieron la misma pregunta. No era como que eran los siervos, ¿no? De los sirvientes de la casa del sumo sacerdote, que lo más probable es que se conocían entre ellos. Y también estaban los guardianes del templo, que también se conocían, ellos trabajaban en ese lugar. Y los soldados romanos, que, ¿cómo podías distinguir a un soldado romano? Por su vestimenta, ¿no? Y de repente, porque parecían gladiadores. Pedro no parecía ninguna de esas tres opciones, hermanos. Entonces, mientras que Pedro se hacía loco, no, sí, ¿qué pasará adentro? Pues no, claro, sí. La gente lo seguía mirando y decía: este no es de acá. Y le pregunta nuevamente, ¿no? ¿No eres tú también uno de sus discípulos? De repente, ¿no? En otros evangelios nos muestra de que la gente le hace nuevamente esta pregunta porque pudieron distinguir el acento de Pedro, porque Pedro era de Galilea, ¿no? Entonces, yo no sé cómo suena la gente de Galilea, ¿no? Pero entre ellos, una persona de Jerusalén podía escuchar a alguien de Galilea decir: este es de Galileo, ¿no? Este es de Galilea, ¿no? Es como de repente nosotros, ¿no? Viene alguien de la selva, ¿no? Y de frente decimos: este no es de acá, porque es muy contento cuando habla. Siempre está feliz, ¿no? Parece que está cantando. Es mi amigo Alex. Entonces podemos reconocer. Entonces esa es la idea, ¿no? De repente Pedro no hablaba mucho, pero lo poco que podía decir era suficiente para que lo reconozcan que no era de este lugar. Y como Jesús era conocido como Jesús de Nazaret, ¿no? del área de Galilea, dijeron: ¿qué hace este hombre acá? No ha venido de Galilea aquí por la fogata, por los chorizos, ¿no? Sino él está aquí con Jesús. Y le hacen la pregunta, ¿no? ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Y nuevamente Pedro lo negó, ¿no? Pero la tercera vez es mucho más dramática, ¿no?
La tercera vez no solamente fue cualquiera el que lo reconoce, sino dice un pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, ¿no? Habrá sido un primo, no, quién sabe. Pero no solamente alguien que de repente escuchó de la historia, sino que también estuvo en el lugar que arrestaron a Jesús y lo ve a Pedro, porque Pedro no fue a su casa para cambiarse de ropa, sino que lo siguió a Jesús con la misma ropa y no sé si se había deshecho de su arma, pero de una manera este hombre, este pariente, este familiar de Malco, lo ve a Pedro y le dice: tú eres, ¿no? Tú eres el que le cortó, ¿no?, prácticamente la oreja a mi primo, ¿no? Yo te vi a ti con Jesús, ¿no te vi acaso? Y hermanos, uno diría: no, bueno, ya, si me dices todo eso, caballero, ya fui, pues, ¿no? Sí, ya soy. Pero no, Pedro es recontra cínico. Dice: ¿yo? Y dijo: no lo conozco. Incluso otros evangelios dicen, ¿no?, que me caiga una maldición si es que conozco a este hombre. Y cuando cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez, enseguidamente dice, cantó el gallo, ¿no? Tal como Jesús dijo que iba a suceder. No solamente eso, hermanos, sino que también vemos este detalle en Lucas 22. Y este detalle es el que también tocó mi corazón bastante ayer en la noche mientras que estaba estudiando. Lucas nos da un detalle que no encontramos en otro evangelio, pero realmente es algo que muy fuerte. Dice Lucas 22:61. En ese momento que Pedro había negado por tercera vez a Jesús, el Señor se volvió y miró a Pedro. No es como que Jesús estaba aquí recibiendo los golpes o lo que sea. Y de una manera, dice, encontró a Pedro. No hizo, ¿cómo se dice? Eye contact. Contacto visual con Pedro. Y dice, de repente, ¿no?, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Esto debió haber sido devastador para Pedro, hermanos, porque no era solamente un amigo más al que de repente decepcionaste, era al mismo Dios. Y yo no sé, ¿no?, mientras que Pedro estaba con las otras personas ya habiendo negado a Jesús alrededor del fuego, Lucas nos da la idea de que donde estaba Pedro y donde estaba Jesús, que estaba dentro de la casa, de una manera u otra había un espacio. No sé si de repente las cortinas estaban abiertas o había un hueco en la puerta, yo no sé. Pero había un espacio donde Pedro podía ver de repente un poco del rostro de Jesús y también Jesús podía ver afuera. Y cuando Pedro negó a Jesús por la tercera vez, él estaba mirando a Jesús que estaba siendo golpeado y en una de esas, ¿no?, es cuando vamos a hacer algo pero no se asusten, ¿eh? Es como que lo veo por acá, ¿no? Yo te veo por aquí, ¿no? Y hace ese contacto visual, hermanos, y eso lo destruyó a Pedro. Pedro se sentía como alguien que había fallado a Jesús. Él pensó, ¿no?, ¿y mi promesa? ¿Dónde está esa valentía que dije tener por Jesús, el dar mi vida por Él? ¿Te imaginas esta situación, hermanos? Mirando, no, que Jesús te está mirando después de haberle fallado. De repente en ese momento, Pedro, no de repente, es más que seguro que Satanás se estaba aprovechando de esa situación en Pedro, en la vida de Pedro. Satanás vino a Pedro de una manera diciéndole, ¿ya ves que eres un hipócrita? ¿Y así dices que eres cristiano? Acabas de negar al hombre que supuestamente amas. Y no una, ni 2, 3 veces. Qué dramático, Satanás, ¿no? Para condenarte.
Y le dice eso a Pedro. Y Pedro probablemente piensa, yo no soy digno de seguir a Cristo. Es mejor que de repente no lo siga. Es mejor que yo me vaya y siga con mi vida, porque no puedo seguir a Cristo porque le voy a fallar. ¿Y cuál fue su reacción? Se fue a llorar amargamente. Otras versiones dicen, que también me gusta, dice desconsoladamente. Nadie podía hacer nada. En ese momento, eso fue lo que quebrantó a Pedro por completo. Porque Jesús seguía dentro de esa casa, hermanos, pero ¿qué dice? Pedro salió del patio. Es como que de una manera dejó a Jesús y se fue triste, decepcionado. Yo creo, hermanos, que cuando Jesús hizo ese contacto visual con Pedro, no le estaba diciendo, ya ves, te dije, ¿no? Sino que lo estaba viendo con amor. Y seguramente para hacerle recordar que no solamente Jesús había predicho que Pedro lo iba a traicionar, sino que también le dijo que él sería restaurado. En Lucas 22, 32, en 31 le dice Jesús a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido poder destruirte. Lo va a intentar, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces, hermanos, esta situación fue cambiada, ¿no? De esta situación donde había fracaso, decepción, traición, Jesús tomó esta situación para usarlo para bien. Y así como le dijo que lo iba a negar, también él dijo, yo he orado por ti, Pedro. Porque vas a fallar, pero tu fe va a seguir en mí. Y te vas a arrepentir y vas a volver a mí. Porque yo soy un Dios de restauración. Y eso es lo que él mostró en la vida de Pedro, hermanos. Pedro llega a arrepentirse, ¿no? Viene a los pies de Cristo, ¿no? Y le dice, no, yo no soy digno. Y de repente se sintió así, ¿no? Yo no soy digno de seguir a Cristo. Yo le fallo. Cada rato le digo a Dios que ahora sí de verdad lo voy a seguir, que ahora sí le voy a mostrar mi amor, pero sigo fallando. Pero aquí está Jesús dándole una nueva oportunidad a Pedro. Pero me cautivó bastante, ¿no? El hecho de que Pedro hizo todo lo posible para estar con Jesús. Yo no sé si debería haber estado en ese lugar o no, pero ya estaba ahí. Y lo que yo, como dije, ¿no? En un momento estaba pensando ayer cuando estaba estudiando, y otros días he pensado, ¿no? que Pedro era bien impulsivo y todo eso. Y sí lo era, hermanos. Pedro había sido un hombre muy orgulloso, muy arrogante, muy impulsivo, muy amargado. Pero él amaba a Jesús, hermanos. Él era el mismo que le dijo a Jesús, ¿a dónde vamos a ir, Jesús? Si tú eres el que tiene las palabras de vida eterna. Y aquí estaba, hermanos, Pedro viendo a Jesús, viendo a su amigo que estaba siendo golpeado. Y le estaba prácticamente diciendo, ¿no? Jesús, yo quiero estar donde tú estás, ¿no? E intentó hacer cosas en sus fuerzas. Pero es eso, hermanos. Nosotros no estamos con Jesús por nuestras propias fuerzas. Estamos con Jesús porque Él hace posible esa relación con nosotros. Empezamos por gracia y terminamos por gracia también. Y esta es la vida cristiana. No somos superhumanos, no somos perfectos, fallaremos, vamos a actuar en nuestra carne, en nuestras emociones, vamos a ser impulsivos muchas veces, vamos a fallar a las promesas que hacemos al Señor. Pero alabado sea Jesús por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Él es un Dios de restauración. Por esa razón Él vino al mundo para restaurar nuestra relación con el Padre.
Él dijo que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces, Él tomó nuestros pecados sobre sí en la cruz para que tú y yo podamos tener acceso a Dios Padre y ser reconciliados con Él. Otra vez, hermanos, Jesús no fue a la cruz para que tú y yo vengamos a la iglesia nada más los domingos. Es mucho más que esas cosas, ¿no? Jesús quiere ver a través de tu vida. Así como cuando lo vio cara a cara a Pedro, Pedro fue convencido de su pecado, hermanos. Cuando Jesús lo vio, Pedro aceptó que él estaba mal y Jesús lo restauró. Yo no sé en cómo se encuentran ustedes, en dónde se encuentran espiritualmente ustedes, pero si ese eres tú, Jesús te está mirando en estos momentos y te está mostrando lo que hay en tu vida. Y Él quiere que te arrepientas. Él quiere que tú seas restaurado. Y no solamente estoy hablando de aquellos que no son cristianos, sino nosotros los cristianos. Pedro era un seguidor de Cristo y mira cómo estaba. Y fue en ese momento, hermanos, donde todo cambió para Pedro. Cuando él fue restaurado y digamos fue uno de los primeros a ir a correr para buscar a Jesús. Y el que fue intimidado anteriormente hasta por una mujer, no que quiero minimizar a las mujeres, ¿no? Pero ustedes saben cómo era en ese tiempo. Pero la misma persona es el que da testimonio de Jesús en frente de miles. Y es solamente Jesús el que puede hacer eso posible, hermanos. Así que, si eres cristiano, pídele al Señor que analice tu corazón. Y si te muestra algo, hermanos, deshazte de eso para ganar a Cristo. Y si tú no eres cristiano y escuchas todas estas cosas y dices, ¿de qué estará hablando este señor? Estoy hablando de Jesús, el único nombre donde podemos encontrar la salvación eterna, el perdón de pecados. Ese hombre está llamándote a ti. Quiere tener una relación contigo, quiere darte vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta tarde, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu gracia y porque eres un Dios de restauración. Señor, oramos para que en esta tarde aquellos que te sigamos, que te seguimos, Señor, nos puedas mostrar en las profundidades de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor, de que si hay algo que no viene de ti, Señor, que tú nos puedas mostrar y podamos deshacernos de estas cosas para acercarnos más a ti, Jesús. Ayúdanos a depender de ti, a confiar en ti plenamente. Y por aquellos, Señor, que aún no te conocen, te pido que tú puedas convertir esos corazones duros, Señor, en corazones que puedan recibir tu palabra, dispuestos. Así como lo hiciste con nosotros, Señor, tú todavía lo quieres hacer por los demás. Así que oro por ellos, que ellos puedan venir a ti, Jesús. Gracias nuevamente por todos los que han podido venir a este servicio el día de hoy. Bendícenos, Señor, llévanos con bien, ayúdanos a meditar en tu palabra y que podamos glorificarte con todas nuestras vidas. En tu nombre oramos, Jesús, y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, no se olviden, tenemos nuestras actividades durante la semana, los esperamos ver. Es nuestra última charla matrimonial el sábado. No la estamos grabando, así que todavía tienen una última oportunidad, ¿no? Así que bueno, que Dios los bendiga. Hasta luego.